Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por iniciar este video que como cada domingo a las 11 de la mañana estamos reuniéndonos para poder compartir de la escuela dominical. Lo haremos por supuesto en el nombre de nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo. Doy gracias al Señor primeramente porque nos ha dado la vida, nos ha dado la salud el Señor y también, bueno, en un día que también podríamos decir en forma nacional, es un día especial, es un día de votaciones, un día donde se irá a votar, ¿cierto? Si se quiere o no se requiere una nueva constitución. Y confiamos en Dios que, bueno, Dios dirija, ¿cierto?, los destinos de nuestro país para que sea lo mejor. Así que en esa dirección, orando siempre al Señor, porque entendemos que Dios es el que nos puede iluminar y nos puede hacer ver qué es lo mejor. Así que yo le invito en el nombre del Señor que en este día también estemos en clamor, estemos en oración para que también sea el Señor dirigiendo todas las cosas y especialmente todas las cosas puedan ser hechas en paz. Así que a nosotros los que nos convoca, que es la palabra de Dios. Quizás, ¿cierto? Dentro de nuestro quehacer nacional, hoy día puede ser un día donde se define, ¿cierto? Alguna situación, pero no olvidemos nosotros que para nosotros el reino de los cielos es nuestra patria y es allí donde nosotros debemos poner toda nuestra mirada. Así que el Señor nos bendiga, nos dé su gracia, el Señor en su grande manera, y podamos compartir de todo lo que Dios nos irá invitando a que podamos compartir en la carta o primera epístola universal de San Pedro Apóstolo, en el capítulo 1, desde el verso 10 al 12, tendremos nosotros la lectura de la palabra del Señor y el texto audio lo tenemos en el libro de Efesios, o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 10. Ahí tendremos nosotros eh, la lección de este domingo para la escuela dominical. Lo voy a repetir una vez más por si acaso usted tiene la Biblia en su mano. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 10 al 12, y el texto sagrado en Efesios, capítulo 3, versículo 10. Ahí tenemos la lectura bendita de la palabra del Señor. Le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos con gozo, con alegría. Esto dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendiga el Señor la bendita y gloriosa lectura de su palabra. Y nos vamos inmediatamente al texto sagrado, en el libro de Efesios, como ya lo hemos dicho, Efesios capítulo 3, versículo 10. Daremos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bendiga el Señor entonces también este texto que viene a confirmar, o podríamos decir, a remachar lo que es la escuela dominical. Bien. Es necesario, por supuesto, eh, entender un poco el tenor de esta carta, eh, y que no podemos dejar de pensar ni dejar de entender que
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el escritor, el cronista de la Biblia, de este compendio de libros llamado la Biblia, es el Espíritu Santo. Bien lo dice el apóstol Pedro, que los hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo a través de todos los tiempos. La Biblia es un libro que tiene más de 43 autores. Eh, Todos ellos vivieron en épocas distintas, fueron distintas personas, tuvieron distintas profesiones. En un lapso aproximadamente de 1400 años se escribe tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y ellos vivieron, por supuesto, muy distanciados unos de otros. Otros fueron quizás algunos profetas, en alguna medida fueron tal vez de la misma época, pero lo importante, lo maravilloso, es que parece que este libro fue escrito por una sola persona. Porque todo este libro bendito, que es la palabra de Dios, eh, es perfecto. No hay ninguna cosa que salga de su perfección, sino que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, atraviesa toda la historia y es un solo personaje el que se define claramente, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por medio de la palabra del Señor, nosotros, como dice el apóstol Pedro, tenemos la profecía permanente, perfecta, que nos alumbra el lugar oscuro, la cual hacemos bien en oír y escuchar y atender, porque en ella están todas las cosas manifestadas para que nosotros podamos tener plena certeza, plena certidumbre de fe en lo que hemos creído. Ahora, el apóstol Pedro, como ya lo hemos conversado, tiene por supuesto una experiencia personal junto al Señor. Él claramente, ¿cierto?, expresa que todo lo que él vio, todas las cosas que él tuvo junto al Señor durante ese periodo de 3 años y 6 meses aproximadamente, que verdaderamente, ¿cierto?, Pedro vive junto al Señor, todas estas cosas quedan grabadas en su corazón, como lo expresa eh, la palabra del Señor, ¿cierto?, al comienzo de la segunda carta de Pedro, diciendo de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego en el verso 16 dice el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vale decir, el Señor, ¿cierto?, se manifestó a Pedro, y Pedro tiene esta vivencia, ¿cierto?, única, personal, junto al Señor, que le da, por supuesto, la certeza de que Jesucristo no es simplemente un mero personaje más dentro de las Escrituras. Jesucristo el Señor no es solamente un profeta, no es solamente un sanador, no es solamente, ¿cierto?, alguien que publica la verdad, sino que Jesucristo es Dios. Amén. Y ahí nosotros tenemos la certeza, la seguridad en quien hemos creído. Luego, esta primera carta nos habla especialmente de dos temas muy importantes. Primero, nos habla del hecho de que hay aflicción dentro de este caminar. Diversas pruebas, dice.
en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero así como también la prueba, la cual dice el apóstol, es de poco tiempo, es momentánea, es transitoria, es peregrina, así también la confrontamos con aquello que es mucho más glorioso, mucho más bendito, lo cual el Espíritu Santo nos dice, ¿cierto? A través del verso 8, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quien creyendo ahora no le veáis? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, que es la salvación de vuestras almas. Vale decir, así como entendemos que es necesario que dentro de este caminar tengamos que pasar por diversas pruebas, no olvidemos que Pedro le está escribiendo a una iglesia que está eh, huyendo, a muchos que han sido esparcidos a través de todo el imperio romano, llegando incluso algunos discípulos hasta Roma y estableciendo la iglesia en Roma, que era la capital del imperio en aquel tiempo, y se diseminaron por todas partes, por el Asia, por África, ¿cierto? Pablo mismo comienza su predicación también en Macedonia, que hoy día es parte de Europa, y vemos cómo la palabra de Dios, ¿cierto?, se expande hasta nosotros hoy día, que somos, si lo miramos, ¿cierto?, en un mapa somos el fin del mundo, hacia el sur. Y bueno, la misericordia del Señor se manifiesta, ¿cierto?, para que en esa persecución, en esas pruebas, ¿cierto?, en esas aflicciones que el pueblo de Dios está pasando en aquel pasado, como también hoy día, si quizá hoy día no hay una persecución cruenta, pero la iglesia siempre está recibiendo el embate de Satanás el diablo. El Satanás el diablo también tiene su ejército, tiene su gobierno, tiene a quienes también bajo su autoridad domina en contra de la iglesia. Nosotros lo vemos hoy día en una sociedad que cada día quiere caminar, ¿cierto? Alejándose de Dios, formulando leyes y estableciendo paradigmas que llevan ciertamente al hombre a apartarse de la voluntad y de la palabra de Dios y despreciar a Dios en todos sus aspectos. Vivimos hoy día y estamos como iglesia confrontando estos tiempos. Mientras algunos niegan, ¿cierto?, la deidad de Cristo y niegan a Jesucristo, nosotros como iglesia podemos afirmar que Dios está sentado en su trono y que no hay ninguna cosa que no haya de ser conforme a su voluntad y que vamos caminando gloriosamente aquel día en que Jesucristo vendrá a buscar su iglesia y sabemos que en Cristo hay salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Y el apóstol, ¿cierto?, confronta estas dos situaciones. Primero, las pruebas, pero también el sumo gozo de la salvación. Y allí quedábamos más o menos, ¿cierto?, el domingo pasado, y entramos en esta nueva lección donde el Señor dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ahora, para decir, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando, ¿cierto?, de la dispensación, de esta nueva dispensación, de este nuevo pacto establecido por Dios en Jesucristo, donde la salvación no es por obras de la ley, ni nunca lo fue, porque por la ley ningún hombre fue salvo, sino que preparando Dios todas las cosas para que su Hijo viniese a este mundo, la salvación fuese de una sola manera, por gracia, vale decir, por amor, por misericordia, por bondad de Dios, no teniendo nosotros méritos algunos. Aún debemos reconocer que no solo no teníamos méritos, sino que también teníamos desméritos, vale decir. En todas las palabras no teníamos ninguna posibilidad de recibir salvación, porque el pecado que mora en el hombre desde su nacimiento, desde su concepción, porque heredamos esta naturaleza de pecado, desde el momento mismo en que somos concebidos, de nuestros padres y nosotros le damos a nuestros hijos, lleva al hombre a apartarse de Dios y lamentablemente a quedar en una condición, como bien lo expresa la Escritura, porque vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, vale decir, separados de Dios, totalmente separados de Dios. Entonces, bajo la gracia,
la cual dice el Espíritu Santo, los profetas inquirieron, vale decir, esto estaba revelado, estaba manifestado. Más de 300 profecías dentro del Antiguo Testamento hablan de Jesucristo, anuncian su venida. Si nosotros pudiésemos, de alguna manera, entender que de estas 300 profecías, solo 10 de ellas, solo 10, si hubiesen habido 10 profecías con respecto al Señor, y estas 10, al haberse cumplido, podría haber sido algo casual, sería lo mismo que si una persona pudiese tirar, no sé, una moneda en el desierto, vendarle los ojos y al primer intento encontrar. Así sería de probable que estas 10 profecías se hubiesen cumplido. Vale decir, en esto no hay casualidad, en esto no hay una preparación humana. Para el cumplimiento de todas estas profecías solamente pudo haber existido una sola cosa, que hay un Dios soberano, el cual desde el principio estableció con toda claridad aquellas cosas que habrían de acontecer y de suceder, y especialmente con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque estas 300 profecías se cumplieron todas en Cristo. Todas. Glorias al Señor. Nada de aquello que los profetas hablaron, y muchos de ellos hablaron sin saber lo que hablaban, sin entender lo que decían. Por eso dice la Escritura, que inquirieron con respecto a la persona y a los tiempos. Porque cuando Dios hablaba a través de los distintos profetas, e iba dando el Señor lucidez y claridad con respecto al Cristo de la gloria, ellos inquirieron. Ellos, cierto, siempre estuvieron escudriñando las Escrituras para ver el tiempo en que el Señor habría de venir, para saber cuál era el carácter, cierto, de aquella persona que vendría, cómo sería. Gloria sea al Señor. Y ellos dicen, desde el verso 10, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, Dios nos bendiga. Vale decir que esta gracia no fue manifestada en el tiempo de los profetas, porque hasta Juan los profetas profetizaron. Gloria al Señor. Y en Cristo comienza una dispensación maravillosa y gloriosa y bendita y nueva. Ellos inquirieron. Dice, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y esto nos habla de la preexistencia de Cristo. Porque ellos dicen que hablaron conforme al Espíritu de Cristo. Gloria al Señor. Que es, por supuesto, el Espíritu Santo que manifestaba a Jesucristo en sus vidas. Siendo que aún Él no venía. Siendo que aún Él no había llegado. Siendo que no había sido el tiempo, ¿cierto?, de la manifestación del Cristo de la gloria. Pero ellos tuvieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios en su vida, que les manifestó de Cristo el Señor. Cristo, por supuesto, es una palabra que significa el ungido. Gloria sea al Señor. Y Jesús es el Cristo. Vale decir, Jesús es un hombre humano. Cristo es su título divino. Es el ungido de Dios. Es el Mesías prometido de parte de Dios. En su momento, ¿cierto?, el pueblo de Israel pensando que venía solamente para ellos, pero hoy día manifestado ya totalmente, ¿cierto?, lo que es el Señor, no solo para Israel, sino también para todos los hombres sobre la faz de esta tierra. Gloria al Señor. Y los profetas inquirieron diligentemente con respecto a estas cosas. Debemos de mirar, por ejemplo, lo que dice el libro de los Hebreos, o la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Perdón, no es el apóstol Pablo, sino que la carta del escritor sagrado a los Hebreos. Amén. No se sabe quién es el escritor de los Hebreos, de este libro hermoso y maravilloso. Y en el capítulo 11, al final, que nos habla con respecto a todos aquellos hombres y mujeres que fueron héroes de la fe en el Antiguo Testamento, ¿qué dice al terminar esta carta? De la siguiente manera: Gloria sea al Señor.
fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y está hablando de todos los que vivieron antes de Jesús, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria sea al Señor. Por eso dice el Espíritu Santo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, van a decir, todos estos de los cuales las Escrituras hablan, y que por la fe creyeron, saludaron las promesas, mas no la alcanzaron, proveyendo Dios para ellos y para nosotros una salvación eterna. No ellos, ¿cierto?, diferentes de nosotros, sino que juntamente nosotros con ellos hoy día son esta nube de testigos en el cielo, ¿cierto? El cual dice, está mirando y siendo testigo, ¿cierto? Por lo tanto dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús, el único y suficiente Salvador, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo espiritual, vuestra fe, gloria sea al Señor, no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, vale decir, a nuestro blanco soberano que es Jesucristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Y todos estos procesos de prueba, que muchas veces son una disciplina espiritual, que tienen por supuesto dos fines: hacernos crecer, hacernos madurar. Y Dios quiere probar lo que hay en nuestros corazones. No es que Dios no lo sepa, sino que eso que está en nuestro corazón pueda manifestarse en nuestras obras. Amén, porque la fe tiene obras de fe. Gloria sea al Señor. Entonces, entendemos que aquellos que vivieron en aquel pasado saludaron estas promesas, escudriñaron con respecto a esta salvación bendita. Gloria a Dios. Hoy día nosotros tenemos la bendición de que si ellos tuvieron parte de la profecía, hoy día nosotros tenemos la profecía completa. Amén. Podemos ver, ellos quizás vieron tal vez por sombra algunas cosas. Amén. Ellos vieron, ¿cierto? Y anunciaron la venida de Cristo, pero no fueron parte de ese tiempo. La gran bendición que nosotros hoy día tenemos es que podemos entender no solo la revelación del Antiguo Testamento, sino que hoy día tenemos la bendición de entender la revelación del Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento habló con respecto a Cristo, el Nuevo habla ya con respecto a Cristo, el cual ha sido manifestado para que nosotros hoy día podamos tener una certísima seguridad de nuestra gloriosa salvación. El libro de los Hebreos nos declara de la siguiente manera. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas hablaron de Cristo, anunciaron su venida, declararon que el Señor Jesús venía. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo. Vale decir, si en el pasado Dios habló por los profetas, hoy nos ha hablado por su Hijo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien. Quiero compartir con ustedes algunos versos de la palabra de Dios para que podamos ir analizando cómo el Espíritu Santo nos va detallando, nos va declarando a través de los tiempos la venida del Señor. Si usted tiene por allí y quiere anotar estos versos porque a lo mejor pueden ser motivo de bendición, anótelos. Quiero que usted me siga de la siguiente manera. En primer lugar, quiero compartir con ustedes a través del profeta Isaías. Isaías en el capítulo 53 habla con respecto a Jesús. ¿Quién fue Isaías? Bueno, un profeta de Dios, por supuesto. ¿Cuándo habló? Isaías habló 750 años antes de Jesús. 750 años antes que Cristo viniese, Isaías habla estas cosas porque profetiza. Dios le da entendimiento para hablar con respecto al Señor de la gloria. Dice 53, Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Primera profecía. Judas tuvo que besar a Jesús para poder señalarlo entre los 12, entre sus discípulos. No hay en él una estructura externa. Gloria al Señor. Él es semejante al hombre, es el Hijo del hombre. Gloria sea a Dios para siempre. Para que no, dice, le deseemos por lo externo, sino entendamos que más allá de toda estructura humana, gloria sea al Señor, Él es el Cristo de la gloria, por sus obras, por sus hechos, por su palabra, por su acción producida en cada uno de nuestras vidas. Dice la Escritura, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, segunda profecía. Jesús fue despreciado y desechado por los hombres. Gloria a Dios para siempre. Y eso nosotros lo hemos revelado a través de las Escrituras. Gloria sea al Señor. Los fariseos, los sacerdotes, todos aquella casta sacerdotal y aquella casta religiosa rechazó al Señor Jesús. No solo eso, sino preconcebieron y maquinaron planes para matarlo y destruirlo, en cumplimiento a la profecía. Gloria a Dios para siempre. No olvidemos la palabra del Señor, y este es un mensaje que teníamos el día jueves, en el cual el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos llevaba a este pasaje cuando el Señor dice que anunció con respecto a estas cosas. Gloria a Dios para siempre. Haciéndoles ver, ¿cierto?, que era necesario que el Cristo padeciese. Gloria a Dios para siempre. Y que era necesario, ¿cierto?, que todas estas cosas aconteciesen. Y antes que acontecieran, dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que el Señor se las declaró y se las reveló. Alabado sea el Señor. Dice San Juan capítulo 15 de la siguiente manera. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Gloria sea al Señor para siempre. Así que todas estas cosas habían sido declaradas de parte del Señor, para que ellos pudiesen entender, ¿cierto?, que estas cosas acontecerían. Y dice el Espíritu Santo, ¿cierto?, a través de la palabra, cómo el Señor fue manifestado de esta manera, ¿cierto? Gloria al Señor. En San Juan, en el capítulo 11, verso 45, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos?
porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Gloria al Señor. ¿Qué podía profetizar este hijo de Satanás? Gloria a Dios. Caifás, un hijo del diablo. Gloria sea al Señor. El cual viene el Señor se lo dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque desde el principio buscáis matarme. Gloria sea al Señor para siempre. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios se va cumpliendo. Estamos hablando de Isaías, ¿cierto? En el capítulo 53, profetizando 750 años antes de la venida del Señor, cómo las escrituras se van cumpliendo. Por eso decía, más de 300 profecías hablan de Jesús en el Antiguo Testamento. Luego dice, de la siguiente manera: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Gloria sea al Señor. Varón de dolores. ¿Quién más puede ser sino Jesús el Señor? Varón de dolores, experimentado en el quebranto. Dice que él tomó, ¿cierto?, la hechura de hombre y se despojó de todo lo que tenía. Gloria sea al Señor, llegándose a la condición de hombre. Juan lo establece: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice: y le vimos cual unigénito del Padre, lleno, ¿cierto?, de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Ciertamente, dice la Escritura, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Cumplimiento de la profecía. Jesús fue azotado 39 veces. Glorias al Señor. Por herido de Dios y abatido. No solo, ¿cierto?, fue azotado, fue golpeado con puño. Dice la Escritura, fue mesada su barba. Vale decir, fue arrancada de cuajo su barba. Aleluya. Le fue dado, ¿cierto?, fue golpeado con vara en su cabeza. Le fueron cortadas espinas. Clavos le traspasaron. Gloria sea al Señor. Cumplimiento y mirada con respecto al Cristo sufriente, al Cristo de la gloria. Dice la Escritura, más herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él para que nosotros tuviésemos paz. Él fue castigado y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. ¿No ha sido así? ¿No es el cumplimiento de una profecía gloriosa? Que por esta bendita muerte que Jesús hace en la cruz, por amor a nuestras almas y tomando nuestro lugar, no hemos sido salvos. Gloria al Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cumplimiento profético de la palabra de Dios. Él es el Cordero de Dios que vino para salvar al mundo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cumplimiento profético en Jesús. No abrió su boca. Él no abrió su boca para reclamar. Él no abrió su boca para herir. Él no abrió su boca para desnostar. Él no abrió su boca para defenderse. Gloria sea al Señor. Él, como cordero mudo al matadero, abrió sus labios para bendecir, para perdonar, para dar vida eterna. Gloria sea al Señor. Dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmureció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Cumplimiento también profético
Gloria sea al Señor. Jesús fue llevado primeramente a la casa de Anás. Allí fue golpeado. Luego fue llevado al Sanedrín frente a Caifás. Allí nuevamente, ¿cierto? Le golpearon y le llevaron frente a Pilatos. Pilatos lo tomó y lo mandó frente a Herodes. Luego volvió nuevamente a Pilatos y allí, ¿cierto? Dice la Escritura, Pilatos lo entregó a la Guardia Pretoriana y fue azotado, y fue golpeado, y fue menospreciado, y se burlaron de él, y luego fue llevado a la cruz. Gloria sea al Señor. Cumplimiento profético. Por cárcel y por juicio fue quitado. Fue hecho un juicio injusto contra Jesús. Fueron levantados testigos falsos que dijeron falsedades con respecto al Señor. Alabado sea su nombre. Y él pasó por juicio frente al gobernador de aquel tiempo que era Poncio Pilato. Cumplimiento profético de la palabra de Dios. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cumplimiento profético. Jesús murió en la cruz. No asemejó la muerte, Jesús murió. Y para constatar su muerte, dice que el centurión mandó, ¿cierto?, a aquel soldado traspasar el costado de Jesús hasta su corazón para señalar verdaderamente y no tener ninguna incertidumbre de su muerte. Jesús murió en la cruz. Cumplimiento profético. Él mismo lo anunció. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Cumplimiento profético. Glorias al Señor. La Escritura nos establece que el cuerpo de Jesús fue descolgado antes de la hora de la llegada del día de reposo, que era a las 6 de la tarde, fue envuelto en una sábana nueva y llevado a un sepulcro nuevo que José de Arimatea, uno de los que pertenecían al Sanedrín y que habían creído en Jesús, ¿cierto?, destinó este sepulcro de un hombre rico como era José de Arimatea, un hombre que tenía cualquier cantidad, ¿cierto?, de riqueza en su tiempo y que había establecido un sepulcro para su familia. Y él ciertamente lleva a Jesús allí y se cumple lo que Isaías dijo 750 años antes. Esto no podría haber sido cumplido si no hubiese sido Dios, que conoce el futuro y el mañana, quien predijo todas estas cosas, para que nosotros pudiéramos indagar en ellas y darnos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios entre nosotros. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Aleluya. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pilatos mismo declara estas cosas. Dijo Pilato, no hay culpa en él. ¿Qué estaba diciendo Pilato? Este cordero es perfecto. Gloria al Señor. Jesús es el cordero perfecto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, y su nombre fue dado por sobre todo nombre, dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ellos. Gloria al Señor. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, crucificado entre dos malhechores, cumplimiento profético, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónanos, porque no sabes lo que hacen. Cumplimiento profético. Así que en Isaías 53 hay una suma de cumplimientos proféticos con respecto a Jesús. Los profetas ingirieron en estas cosas. Gloria al Señor. El mismo el mismo profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, establece, así como en Isaías 53 habla del sufrimiento, en Isaías 7 el Señor habla
con respecto a su gloria. Dice la Escritura aquí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Cumplimiento profético. Jesús nace de una virgen. Amén. Gloria sea al Señor. Todos conocemos el pasaje bíblico, ¿cierto? Diciendo la siguiente: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gloria sea al Señor, es el Hijo de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová habrá venido sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que al día sirvará Jehová a la mosca que está al fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Pero en este verso, Jesús habla con respecto a Jesús. Gloria sea al Señor. Y la Virgen concebirá. Gloria sea al Señor para siempre. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga su palabra. Isaías. Amén. Isaías. Luego, Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria sea al Señor. Ya habla con respecto al nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Primero, de ese nacimiento virginal. Gloria a Dios para siempre, pero también habla con respecto a su carácter, el ser admirable, el consejero, Dios fuerte, Jesús es Dios. Gloria a Dios para siempre, Padre eterno, príncipe de paz. Será lo dilatado, eterno, su imperio. Gloria sea al Señor. No tendrá límite. Sobre el trono de David, Jesús es descendiente directo de David. Gloria sea al Señor para siempre. Cumplimiento profético. Isaías. Gloria sea al Señor. El libro de los Salmos. Salmos es escrito más o menos entre 500 a 1000 años antes de Jesús. 1000 a 500 años antes de Cristo, el libro de los Salmos fue escrito por distintos escritores. Muchos de estos salmos son escritos por el salmista David. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, quiero compartir con ustedes también, si usted me va siguiendo también en la palabra del Señor. Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 22. El salmista declara las siguientes expresiones. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Salmo de David. Dice de la siguiente manera David, profetizando. El Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Cristo estuvo en él. Y él profetiza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumplimiento profético. Jesús declara en la cruz estas cosas. Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamó de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él
En él se complacía, cumplimiento profético. Amén. Gloria sea al Señor. Sí, Señor. Le dijeron estos hombres, ¿cierto? Si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Menospreciaron, menearon sus cabezas. Gloria sea al Señor. Amén. Que Dios te salve, a él te comendaste. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo esto es cumplimiento de la cruz. Amén. Tengo sed, dijo el Señor. Y le fue acercado una esponja con vinagre, la cual el Señor rechazó. Gloria al Señor. Toda esta declaración es la declaración de Jesús. David está viendo estas cosas proféticamente. Hay una revelación en lo que él está diciendo. Gloria al Señor. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto. Se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Cumplimiento profético. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Existía la muerte de la cruz en los tiempos de David? No, no existía la cruz. La cruz se manifestó y se vino a implementar en el tiempo del Imperio Romano. La cruz no existía, este tormento y esta muerte no existía. Entonces, ¿cómo entendemos que el Espíritu Santo declara estas cosas? Solamente podemos entender lo que hay un Dios soberano que entiende y ve y conoce los tiempos y que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque como perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, y yo quiero decir en esta hora, esto para mí me llena, mi corazón se está llenando y mi gozo está llegando, ¿cierto? En que un momento en que quizás no podemos retener nuestras lágrimas porque creo que en primera persona estamos sabiendo, entendiendo lo que estaba en la mente y en el corazón de Jesús cuando fue crucificado. Gloria sea al Señor, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cumplimiento profético. Amén. Gloria al Señor. Cumplimiento profético. Tal cual como el Señor lo había dicho y predicho. No olvidemos que estos salmos fueron escritos casi 1000 años antes de Jesús. Alabado sea el Señor. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendientes toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Gloria sea al Señor para siempre. Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor.
Y los profetas inquirieron diligentemente con respecto a esta salvación. ¿Qué estaba escrito? ¿Qué había profetizado Dios? Y todo se cumplió en Jesús. Ya lo he dicho. Si solo 8 profecías se hubiesen cumplido, hubiese sido como tirar una moneda al océano y al primer intento encontrarla. Imposible. Pero hay 300 profecías. Gloria sea al Señor. Y todas se cumplieron en Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Añada el Espíritu Santo su bendición en nuestros corazones, para que podamos entender cuán grande es la misericordia del Señor, cuán grande es su amor, cuán grande es su bondad, que esta salvación fue dicha para nosotros. Hoy día tener certísima seguridad con respecto a esto. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios para siempre, bendecida en nuestros corazones. Dice de la siguiente manera. Salmo 45. Voy a dar lectura casi del principio. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Salmo de Coré. Amén. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. No olvide que la palabra de Dios dice que una espada aguda sale de su boca. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Gloria sea al Señor. Hablando con respecto a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y de su gloria. Dios nos bendiga. No solamente Isaías, el libro de los Salmos, sino que también miramos la palabra del Señor como el Espíritu Santo se revela, ¿cierto? De muchas formas, de muchas maneras, hablándonos a través, ¿cierto?, del Espíritu Santo, haciéndonos ver cómo el cumplimiento de su palabra está manifestado entre nosotros. Gloria sea al Señor. Aleluya de Dios para siempre. Alabado sea el Cordero que vive. Quiero seguir compartiendo con ustedes algunos versos para que podamos recrearnos y gozarnos en ellos para ver la misericordia de Dios. Dice así la Escritura, Isaías capítulo 50. Desde el verso 5 voy a leer, diciendo de la siguiente manera: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Le dijo Pedro: no vayas. Si tú estás declarando que allá te están esperando para matarte, no vayas. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Gloria sea al Señor, porque me eres estorbo. Gloria a Dios para siempre. Ni me volví atrás. De mi cuerpo, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que besaban la barba. La arrastraron, la sacaron de cuajo. Gloria sea al Señor. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Gloria sea al Señor. Jesús fue escupido. Gloria sea al Señor. El desgarro, eso es una esputa, eso es un desgarro
de la garganta, ¿cierto? Y que fue escupido de esta manera el Señor. Cumplimiento profético en Jesús. Amén. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me saban la barba. No escondí mi rostro de las injurias ni de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Amén. Quiero meditar en la palabra de Dios y que podamos mirar en el libro de Miqueas. Vamos a ver Zacarías primero. Zacarías 9:9. Zacarías profetiza 518 años antes de Cristo. Gloria sea al Señor. Dice Dios a través del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, diciendo de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Cumplimiento profético. Amén. Gloria sea al Señor. Sobre un pollino, hijo de asnas, no sobre cualquier asno, un pollino, vale decir, un asno que nunca ha sido montado. Cumplimiento profético. Gloria sea al Señor. Y de Efraín destruir los carros y los caballos de Israel y los arcos de guerra. Pero vamos a saltarnos, amén, para ir viendo el cumplimiento mesiánico de la palabra profetizada por Zacarías. Gloria sea al Señor, diciendo de la siguiente manera: gloria a Dios para siempre. Aleluya. Zacarías capítulo 12, verso 10. Otra revelación profética con respecto a Jesús, diciendo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el que, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, y los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Gloria sea al Señor, porque en aquel día se darán cuenta que Jesús es aquel que traspasaron, es aquel que crucificaron. Él era el ungido de Dios. Amén. Pero ya Zacarías lo estaba revelando. Gloria sea al Señor para siempre. Cumplimiento profético de la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra. Amén. Y quiero que también podamos compartir el libro del profeta Miqueas. Miqueas, 696 años antes de Jesucristo. Él establece también, ¿cierto? En el capítulo 5, voy a leer el verso 1 y 2, dice: rodéate ahora los muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán
en la mejilla al juez de Israel, cumplimiento profético. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Mas tú, Belén Efrata, profecía cumplida. No olvidemos por la palabra de Dios que Belén es la tierra de vos. Gloria sea al Señor. Y que de esta tierra eran los corderos que eran llevados al sacrificio. Era en Belén, en esta tierra donde los corderos se preparaban, donde los corderos, ¿cierto?, se criaban desde su nacimiento hasta su tiempo para ser llevados, ¿cierto?, al templo y allí poder ser sacrificados. No era cualquier cordero, los corderos que sacrificaba el sumo sacerdote, especialmente en el tiempo de la Pascua, eran corderos que venían desde la tierra de Belén, desde la ciudad de Belén, desde el pueblo de Belén. Jesús nace en Belén porque es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Cumplimiento profético. Y bien lo declara la palabra de Dios en el libro del profeta Miqueas, que profetiza casi 700 años antes de Jesús, para declarar de dónde viene el Cristo, dónde nacerá. De la mujer que nace, una mujer virgen. Declara el Espíritu Santo con respecto a todas estas profecías, las cuales en esta hora hemos pasado algunas, hemos revisado algunas, para que en esta hora, conforme a la escuela dominical que estamos leyendo y al apóstol Pedro, que tiene esta revelación del Espíritu Santo, dice, y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, vale decir, nosotros por misericordia inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, vale decir, todas estas cosas fueron anunciadas, predichas por los profetas de parte de Dios, para que hoy día podamos nosotros con toda certeza y claridad decir, Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y anunciada por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan, los ángeles anhelan, mas nosotros la hemos recibido. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Bendito Señor. Aleluya, el que vive para siempre. ¿Cómo no tener esta fortísima consolación? Por eso dice la palabra del Señor, ¿cierto? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diciendo desde el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Podremos estar más gozosos en el Señor, que esta salvación predicha, establecida por los profetas en el Antiguo Testamento, claramente anunciada por Jesucristo el Señor, testificando todas estas señales, hoy día nos da esta plena certidumbre. Sí, es verdad, podemos pasar por diversas pruebas, pero tenemos una certísima seguridad. Gloria sea al Señor, que en Cristo, en Jesús, el Señor, tenemos salvación. Por tanto, en medio de todos los momentos difíciles que la iglesia tenía, el Espíritu Santo los lleva a entender estas cosas. Amén. Cosas que los ángeles anhelaron, mas nosotros las hemos recibido. Amén. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Gloria al Señor, y nuestras ropas han sido emblanquecidas. Aquella gloria que el Señor recibió, de esa gloria nosotros disfrutaremos. Él lo dice, en una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos, reservada para nosotros. Por tanto, no podemos comparar este momentáneo momento de prueba con la eternidad que nos espera, mis hermanos. Por tanto, como bien dice Santiago, gloria sea al Señor,
diciendo de la siguiente manera: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Por tanto, como bien le dijo el Señor a Tomás, Tomás el creyente y no incrédulo, ayúdanos el Señor. Tenemos esta fortísima seguridad, esta ancla de nuestra vida. Como bien dice el Espíritu Santo, ¿cierto? En el mensaje que el Señor nos daba el jueves, ¿cierto? Y también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Por tanto, tengamos nosotros, ¿cierto? Tanto, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria sea al Señor. Así que tengamos nosotros esta fortísima seguridad. Esto es lo que la escuela dominical nos ha querido entregar esta mañana. Amén. A ser hombres y mujeres de Dios que verdaderamente no sean como la onda del mar, de doblado ánimo, divididos en sí, sino que con una certeza, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquellas cosas que no se ven. Haya en nuestros corazones certeza. Si es verdad, podemos pasar por diversas pruebas de distinta índole, pero aunque estemos pasando por pruebas, sabemos incorruptible. Vale decir que no se envejecen. Añada el Espíritu Santo una gran bendición. Por lo que Dios nos ha brindado. Amado Dios, te damos las gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Nuestro corazón rebosa de gozo esta mañana por tu presencia, por tu Santo Espíritu, que a través de tu palabra, Señor, sentimos nuestro corazón arder como, Señor, ardía el corazón de los caminantes a Emaús, de aquellos dos de tus discípulos que, Señor, iban caminando hacia Emaús. Señor, rostro a tierra, cabizbajo, Señor, ellos habían visto tus milagros, tus obras, Señor, ellos habían escuchado cuando tú les dijiste que morirías, pero el tercer día resucitaría, y ahora ya ellos decían es el tercer día, Señor, y sus corazones estaban apesadumbrados, pero tú, Señor, te acercaste a ellos en el camino y abriéndole las escrituras desde Moisés en adelante, Señor, Dios del cielo, Padre Santo, dice tu palabra, que, Señor, su corazón ardía. Hoy mi corazón arde de gozo, Señor, que al medio y a través de tu palabra, Señor, se nos declaran cosas tan preciosas y maravillosas, Señor. Gracias porque, oh Dios, usted, mi Señor, es el Cristo de la gloria. Es verdaderamente el Hijo de Dios, es Dios mismo, Señor, el cual dio su vida por amor a nuestras almas, Señor. Y si dio su vida, cuánto más, Señor, será el hecho glorioso de que un día, Señor, estará,
Señor, Dios mío, su promesa cumplida en nosotros. Primero, estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y sé que esta mañana estás aquí, Señor, junto a nosotros, y que, Señor, Dios mío, estaremos contigo. Luego, Dios del cielo, Padre Santo, de ser traspasado, Señor, Dios mío, en el proceso de la muerte o en tu venida, en tu rapto, Señor, transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar contigo para siempre. Señor, tu palabra es verdad y ella, Señor, se confirma, porque Dios mío, no podría nadie haber dicho las cosas que dijo, Señor, si no hubiese sido el Dios eterno. Gracias te damos, Dios mío, y rogamos todas estas misericordias en el nombre glorioso de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Mi alma se goza esta mañana mientras leía su palabra. Quizás cosas que tal vez en alguna medida ya en mi corazón estaban reveladas, pero cuando las leemos y las volvemos a leer y Dios da la revelación más y mayor y más profunda, nuestro corazón no puede permanecer impávido frente a estas cosas y nuestro espíritu, cierto, se remece y se estremece dentro de nuestros corazones. Como quisiéramos gritar un aleluya, un gloria a Dios, como quisiéramos saltar como becerro de la manada. Amén. Al escuchar y entender estas cosas tan benditas, tan gloriosas, que de parte del Señor nos han sido dadas. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a rogar la bendición. Le espero en el nombre del Señor a las 7 de la tarde para que podamos reunirnos en el servicio, en el culto de la tarde. Amado Dios, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y rogamos, Señor, que tu bendición permanezca por nosotros. Una bendición por nuestra nación. Señor, en este día, permite, Padre Santo, que todas las cosas sean hechas en paz y también trae buenos tiempos, Señor, y permite que nuestra nación sea encaminada, ya sea de una forma, de otra. Sabes, Señor, yo no estoy ni por un lado ni por otro. Señor amado, sino entendiendo que tú eres soberano y eres nuestro Rey. Gracias, Señor, pero te rogamos por nuestra nación, de cual, Señor, te pedimos que hagas misericordia y permitas que todas las cosas sean hechas conforme a tu voluntad. Amén. Todo lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos. A ver, antes quiero dar testimonio de los hermanos que estuvieron con nosotros, nuestra hermana Viviana del Carmen Painimal, Collibal. Mi hermana Viviana, en grande manera, un saludo para ella, su familia, y por supuesto también nuestra hermana Cristina Redondo también, del pastor Omar, por ahí recibí una solicitud de amistad, si es así, bueno, confirmar su invitación y por supuesto también me gustaría compartir o tener alguna comunicación. Que el Señor le bendiga a mi hermana Cristina, mi hermana Celia, que también ha estado con nosotros, un saludo cariñoso a mi hermana Celia, le bendiga al Señor en grande manera, un saludo cariñoso a mi hermano José, y por supuesto por su intermedio a nuestra amada pastora María, y a todos nuestros hermanos allí también, el hogar. Nuestra amada pastora, que también junto conmigo aquí, orando, clamando, nuestra hermana Yesenia Cancino, el Señor bendiga también a mi hija Yesenia. Nuestra pastora dice, doy gracias a nuestro gran Dios por esta hermosa escuela dominical. Llene de mucha gracia a nuestro amado pastor y su palabra sea de gran bendición para nuestras vidas. Amén, Señor, que siempre estaremos atentos a tu palabra. Nuestra hermana Leslie Mora, que también ha estado desde Nueva Imperial compartiendo con nosotros, un saludo para ti, para mi hermana Bella, un gran saludo también, un abrazo para ella, que el Señor le bendiga en grande manera, ¿cierto? Un saludo cariñoso de parte mía. Nuestra hermana Margarita, que también ha estado con nosotros, un saludo para mi hermana Margarita, ¿cierto? Su familia, y que el Señor
les siga bendiciendo en grande manera. No sé si habrá otro saludo, ¿no? Bien, el Señor nos bendiga y nos permita en esta hora que sea el Señor muy glorificado en nuestros corazones. Me despido. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.